Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu coach online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Iniciamos efectivamente, pero ustedes saben que el lunes normalmente es día de reflexión, pero aparte en este lunes en particular me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre el arte de reflexionar, porque creo que después de la jornada electoral de ayer necesitamos reflexionar y reflexionar cosas y reflexionarlo en positivo, que es posible, es muy factible. Y créanme que cuando uno espera las cosas positivas, normalmente tendemos a autollenar, es una especie de profecía autocumplida. Cuando estamos en búsqueda de que las cosas sean lúgubres o nefastas, normalmente eso tenemos. Y cuando esperamos que las cosas vengan en un tono más alegre, más positivo, normalmente eso tenemos. Y a mí me encantaría invitarles a que hicieran esa primera reflexión para darnos cuenta de que así ha sido a lo largo de nuestra vida. No sé si se han fijado que estas personas que tienden a ser positivas normalmente tienden a llamar estos eventos positivos que los van nutriendo, y las personas negativas tienden a llenar estos eventos negativos que también los nutren con un alimento diferente, pero pues para mí en lo particular no deseado. Y digo, se respeta cada quien. A lo mejor hay gente que es feliz en un tono más pesimista. En lo particular no coincido y no comparto. Y bueno, aquí vamos a decir lo que en gusto se rompen géneros. Y la reflexión, como les decía, tiene que ver con la jornada electoral del día de ayer. Y hay varias reflexiones que me gustaría compartir con ustedes, independientemente de por quién votaron, lo cual qué bueno que salieron a votar, independientemente de si ganó por quien ustedes votaron. Digo, se trata de un ejercicio democrático donde se debe de cumplir la voluntad de las mayorías, pero no quiero entrar ahí, quiero que hagamos una reflexión personal, porque en lo particular y después de esos 3 meses de campaña, llegué a conclusiones que no me gustaron. O sea, llegué a conclusiones, aún tratando de ser positivo, me di cuenta y me percaté de ciertas situaciones que creo que no construyen a una buena convivencia en nuestro país. Tengo que usar palabras tal y como las estoy pensando. Número 1, creo que jugamos el juego que nos impusieron. ¿Qué quiere decir esto? Realmente gente tranquila, gente que tú conoces a lo largo de los años y te das cuenta que son pues personas muy amables, muy correctas. Algo pasó, se les metió el chamuco de un bando y de otro. Y decías tú, bueno, caramba, ¿qué es lo que está pasando y por qué estamos reaccionando así? En alguna ocasión, no hace mucho, hablaba en un programa sobre las reacciones que tiene el ser humano ante estímulos que considera que ponen en riesgo su integridad, y muchos de esos estímulos tienden a surgir desde la parte más básica del ser humano, más instintiva. O sea, cuando sentimos que nuestra integridad está en juego, reaccionamos como animalitos. Creo que por ahí fue el asunto. Tendría que hacer un análisis más profundo, pero creo que por ahí fue el asunto y tenemos miedo. Algunos tenían miedo. Yo dije tenemos. Yo en lo particular soy una persona que me gusta pensar en las cosas positivas. No comparto este miedo, pero me daba cuenta de que sí jugamos un juego que nos impusieron. Hicimos el trabajo sucio de los partidos. Qué feo, ¿no? A lo mejor podemos entender que alguien en la búsqueda de algún puesto pueda hacer algo indebido, mentir, no sé, o sea, no, lo comprendo, más no lo justifico. Pero ¿saben dónde no lo comprendo ni lo justifico? En nosotros. Nos convertimos en replicadores de mentiras. Y nos en redes sociales llegaba una imagen que hablaba mal del que me caía mal y la repetía. Intentaba averiguar si era cierto, no. Y ahí es donde encuentro yo un grave problema. O sea, nos usaron.
Y yo creo que debemos de caer en esa cuenta, debemos de reflexionarlo si comparten la idea conmigo o no comparten la idea conmigo, pero sí tiene que ser sujeto de una reflexión profunda. ¿Fuimos usados? ¿O realmente eso es como somos? Yo creo que la mayoría de las personas van a llegar a la conclusión de que nos sacaron lo peor, de que no somos agresivos, de que no nos gusta mentir, de que no nos gusta denostar, no nos gusta poner sobrenombres y sin embargo lo hicimos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Mi conclusión es de que fue por el miedo, pero curiosamente un miedo que nos sembraron. Ojo, son temas que estoy dejando para que ustedes puedan a su vez reflexionar y analizar si es que coinciden conmigo. Si no coinciden conmigo, pues caramba, no está por demás analizarlo y quizá ver que sí pudo haber sucedido algo de esto. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda después de hacer este tipo de reflexiones y darnos cuenta de que no somos como nos manejamos en estas, la mayoría, no digo que todos, no somos como nos manejamos, no somos así y por lo tanto podemos regresar a nuestro centro que es más ecuánime, más equilibrado, no es grosero y tiende a construir. El ser humano tiende hacia lo bueno siempre. Entonces este es el momento. A nosotros nos queda trabajar, por supuesto, como ciudadanos. Nos toca trabajar, no solamente lo que veníamos haciendo, hay que redoblar esfuerzos, hay que hacer más de lo que hacíamos, hay que ver la forma en que nos podamos multiplicar y si teníamos un valor específico, si quisiera yo dar un número de una escala del 1 al 10 y decir, bueno, yo creo que andaba en un 7, bueno, ahora tendremos que valer 12. Así de escala 1 al 10, 2 puntitos más. Y ver dónde vamos a enfocar nuestras baterías. Sí nos toca vigilar. Definitivamente y ante cualquier cambio de gobierno nos toca vigilar a nuestros gobernantes, proponer, estar atentos con el ojo vivo, estar analizando y estar proponiendo, estarnos moviendo, no ser destructivos, porque insisto, eso creo que por ahí no va el asunto, ser propositivos. Exigir también nos va a tocar. Claro está, con un tiempo X, porque obviamente de la noche a la mañana no se dan los cambios. Esperemos que los cambios que propone el presidente electo en su momento, cuando tome la banda, cuando asuma el cargo y le ponga la banda presidencial, trabaje en aras de muchas de las cosas que propuso. Sí debemos nosotros exigir, dar ese tiempo. Pero ¿saben qué es muy importante a nivel tuyo y mío? Reconciliar. Con la gente que conocías, con la gente que acabas de conocer, con todo mundo. La idea es reconciliar. Yo creo que no podemos partir de, número uno, de resentimientos. No podemos partir de que tal persona está mal y yo estoy bien, o desear, que eso fue algo que me dio mucha pena y mucha lástima, que algunas personas están deseándole mal al país con tal de demostrar que a la larga tuvieron la razón. Eso realmente se me hace pues lastimoso y creo yo que debemos de cambiar totalmente nuestra actitud para ser propositivos, para estar atentos y poner nuestro granito de arena para crecer como país. Y por último, una de las cosas que reflexioné en este proceso tiene que ver con la malinformación o con la información, como ustedes lo quieren ver. Yo creo que si queremos realmente ser un país de primer mundo, como se dice, o si queremos ser un país progresista, progresivo, con unos índices en todas las áreas del quehacer social y político del país, debemos de ser una sociedad informada. Y creo que adolecimos en esta ocasión muchísimo de podernos informar bien, y si no estábamos seguros de lo que estábamos compartiendo y lo que estábamos diciendo, en muchas ocasiones era mejor permanecer callado. Pues esta es la reflexión de la semana. Espero que les sea útil. Realmente lo hago con todo el corazón puesto en estas palabras, porque creo que llega el momento en que una parte de la ecuación se dio por la democracia y ahora la otra parte de la ecuación está en nuestra cancha, en la tuya que me escuchas en tu casa y en la mía, que estoy de este lado del micrófono,
está en nuestra cancha la pelota. Así es que depende de nosotros que realmente México progrese y salga adelante. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con nosotros. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes y me puedes mandar un mensaje al 331 019 0712. Vamos corriendo a la pausa y regresamos a Coach Online para platicar sobre el arte de reflexionar. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Pues sí, esa es mi reflexión de la semana, porque veo que necesitamos realmente hacer un acto reflexivo, profundo, para nosotros como ciudadanos identificar el rumbo que queremos para este país. No se trata de ganar yo, no se trata de que perdí yo, se trata de qué podemos hacer para que este país sea mejor. ¿Tienes hijos? ¿Hay peques en tu familia, sobrinos, nietos, no sé? Yo creo que vale la pena que hagamos nuestro esfuerzo en el ánimo de que ellos tengan un mejor futuro, una mayor posibilidad de éxito. Los índices en nuestro país no son nada halagadores y tenemos que hacer cosas para cambiarlo, independientemente de que el gobierno le toca su parte, y soy un convencido de que no solamente el cambio está a un 1, parte del cambio está a un 1, pero creo que desde las dos perspectivas debemos de llegar a ello. Y por eso se prepara este programa que tiene que ver con el arte de la reflexión. Fíjense que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo se hace una reflexión. Y yo creo que el mismo lenguaje influye para que una reflexión pueda llegar a ser hasta confusa. Miren, aquí tengo definiciones, por ejemplo, de la palabra tal cual reflexión. Y se las voy a compartir, las quiero leer, miren. Reflexión dice que es un pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Y también dice que es una advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de manera razonable. Bueno, me quedo con la primera. Pero luego cuando busco en meditación, ¿qué creen que me encuentro? Me encuentro con que meditación es pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Entonces, ¿meditación y reflexión son exactamente lo mismo? Creo yo que no. Y ahorita vamos a entrar un poquito en este, para aclarar este punto, porque es muy importante a efecto de que podamos realmente hacer una reflexión adecuada. Y la tercera palabra que creo yo que entra en juego para poder entender las diferencias entre reflexión y meditación es la contemplación. La contemplación es la observación atenta y detenida de una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera. Yo le quitaría esa parte. Más bien es una observación atenta y detenida de una realidad, y también se le da la otra acepción, que es la reflexión serena, detenida, profunda e íntima sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. Entonces tenemos que estas tres palabras de alguna manera se traslapan, se sobreponen, y me gustaría poder hacer una distinción a efecto de que podamos realmente saber lo que es una reflexión, y a partir de saber lo que es una reflexión podamos entrar en materia. Para mí existen dos tipos de meditaciones y podemos, la verdad yo le daría dos palabras distintas. Desgraciadamente es la misma palabra la que se utiliza, pero existe una meditación que se parece muchísimo más a la contemplación. O sea, la meditación en la que liberas tu mente de pensamientos y básicamente solo atiendes un suceso, un hecho, una manifestación en un instante determinado, pudiera entenderse como meditación o pudiera entenderse como contemplación.
Es esa meditación de la que nos hablan los monjes pues de todas las religiones, iba a decir budistas, no, pues de todas, ¿no? Existe una tradición de misticismo, los monjes místicos de la religión católica, de la cristiana, de los musulmanes. Bueno, en todos se da esa contemplación de la realidad tal y como es, sin agregarle etiquetas, vamos a ponerlo así. O sea, cuando yo percibo y dejo algo ser en mi conciencia, eso es meditarlo, o sea, dejarlo ser y percibirlo. Puede ser una idea, puede ser un suceso, etcétera, pero no le pongo etiquetas. No digo bueno, no digo malo, no digo regular, no le agrego la etiqueta. Entonces ahí yo voy a entender que estoy meditando con esta connotación de contemplación. Y es la que hablan los místicos y los monjes cuando hablan de meditar. Existe otra acepción de meditación que tiene más que ver con reflexión. Cuando nos decían, o nosotros le decimos a nuestros hijos, hiciste mal, medita sobre ello. Eso sí tiene que ver con este término que es considerar algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Entonces, yo para no confundir, no voy a utilizar la palabra meditación. O sea, deberíamos de meditar ante un suceso determinado, ante una acción que cometemos nosotros. Debemos de meditar qué es lo que estamos haciendo. Y debemos de meditar el por qué. Yo le voy a quitar la palabra meditación y voy a ponerle más bien reflexión. Debemos de reflexionar los sucesos de nuestro alrededor, las acciones que cometen otros y las acciones que cometemos nosotros mismos. Para conocerte a ti, lo más importante es definitivamente reflexionar sobre lo que está pasando en tu interior en un momento determinado. Es un poquitín como la reflexión de la semana. La idea es que nosotros analicemos, pasemos por un sedazo, reflexionemos qué está pasando por nuestra mente, qué está pasando por nuestra conciencia en esta situación determinada, para poder ponerle nombre a aquello que nos tiene intranquilos. Porque si yo nada más me siento intranquilo y no sé qué es, eventualmente voy a caer ya sea en ansiedad o en angustia. Invariablemente. Si yo no le pongo nombre y sigue creciendo esa sensación, cae en ansiedad o en angustia. Si ustedes quieren llamarle estrés hacia el futuro o estrés hacia el pasado. Es otra forma de entenderlo. Cuando yo me enfoco demasiado en el futuro, es estrés hacia el futuro, estoy hablando de ansiedad. Y viendo obviamente el estrés hacia lo que fue, cosas que ni puedo resolver, pues también es algo que nos puede llevar a esas situaciones totalmente enfermizas. Entonces vamos a decir que reflexión es un examen de las cosas. En este caso podemos seguir con el mismo ejemplo de la jornada electoral, de cómo se dieron las cosas. Hacemos un examen de ello, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ojo, y esto es muy importante, tomando un punto de referencia. Si yo no tomo un punto de referencia al momento que hago una reflexión, eventualmente me voy a perder en ideas amontonadas, agolpadas y al azar. Yo debo de tomar un punto de referencia para poder hacer un examen, una reflexión. Por ejemplo, si fuera un examen utilizando estas mismas palabras, que es similar a reflexión o es sinónimo de reflexión, si yo hago un examen, vamos a decir, de un idioma inglés, ¿qué punto de referencia debo de tomar? Debo de tomar como punto de referencia el idioma inglés de forma correcta, con su gramática, con su ortografía, con su pronunciación. Si yo no tomo como punto de referencia esto, o sea, su forma, entonces yo no voy a poder llegar a su fondo.
no voy a poder reflexionar con un fondo determinado. Voy a seguir con este ejemplo para que quede muy claro. Yo hago un examen de inglés y pongo una palabra determinada, X, pero si yo no lo comparo con el idioma inglés, con su ortografía, con su forma correcta de escritura, con su pronunciación, etcétera, no tiene sentido el examen. Puedo decir cualquier disparate y va a estar bien porque no hay un punto de referencia. Entonces, cuando yo hago un examen interno o externo de las situaciones o de mis actos, cuando yo hago una reflexión, en pocas palabras, yo tengo que tomar un punto de referencia. ¿Y cuál es ese punto de referencia? Esto es muy importante, casi para anotarlo. La imagen en mi mente de la vida ideal, más las concesiones que estoy dispuesto a dar. Yo tengo un ideal en mi mente de cómo deben de ser las cosas. Y puede ser que cada cabeza piense de una forma diferente de lo que es ideal. Se vale. Pero si nos ponemos exigentes, nadie, absolutamente nadie, tiene en su vida presente el ideal que tiene en su mente. Por lo tanto, debemos de estar preparados para hacer concesiones. Por ejemplo, si yo estoy pensando en mi vida laboral, a lo mejor en mi imagen ideal, yo me gustaría verme como dueño de una empresa que factura X cantidad de dinero, etcétera. A lo mejor esa es mi imagen ideal. A lo mejor yo tengo una imagen ideal de una relación con una persona que tiene tal o cual característica. Pero resulta que en la vida real ni soy dueño de esa empresa, ni estoy con una persona que yo pudiera decir, esta es la persona ideal. Y debo de estar dispuesto a hacer concesiones, porque si no voy a caer convertirme en una persona amargada, porque no tiene lo ideal. Yo no digo que dejes de buscar lo ideal, pero en este instante posiblemente no lo tienes. Y el no tenerlo no debe de llevarte a sufrir. Ese es el punto crucial e importante. Si yo no tengo lo ideal en este momento, no hay necesidad de sufrir. Puedo seguirlo buscando. Pues bien, cuando yo analizo mi situación, los hechos, los actos, cómo me comporto, cuál es mi personalidad, cómo me ve la gente, cómo soy yo y cómo son las circunstancias de mi vida, yo lo debo de comparar contra ese ideal. Y en esa comparación, en esa reflexión, estar dispuesto a hacer sesiones, pero dándome cuenta si voy en el camino correcto o no. Nos vamos a ir a la siguiente pausa. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp se pueden comunicar con nosotros mandándonos un mensaje al 331 019 0712. Comuníquense, me encantaría saber si ustedes tienen algún tipo de reflexión actual que están viviendo. Sería muy padre poderla compartir aquí con todos ustedes. Nos vamos a ir a esta pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto, Radio Mujer. Este es el Mundo Radio Mujer. Ya regresamos aquí en tu programa Coach Online y estoy recibiendo algunas llamadas, algunos mensajes aquí vía WhatsApp que me encantaría compartir con ustedes. Me dice por acá Gloria Leticia Martínez: dice, Aldo, muy cierto tu comentario, muchas gracias, Gloria. Hay que respetar a quien ganó la presidencia para que nos respeten a nosotros y ayudar, pues el gobierno somos todo el país. A Peña Nieto le llovían los insultos y pues así como, dice. Yo creo que sí, hay que ser propositivos. Si algo nos gusta, existen vehículos para poder hacer una propuesta diferente. Espero que sí tenga la capacidad el nuevo gobierno a todos los niveles, porque aquí también se hizo cambio de gobierno estatal, municipal, los diputados federales, senadores, presidencia, que existe una apertura. Yo creo que si son un poquito sensibles, se tienen que dar cuenta de que estamos como que muy cansados de ciertas situaciones y ojalá sí se puedan escuchar, pero sí hay que dar tiempo también, O sea, en este sentido del respeto,
yo creo que no podemos pedirle a nadie, absolutamente a nadie, cambio de la noche a la mañana. Y yo creo que sí hay que dar un poco de tiempo, a lo mejor a medio periodo. Entonces sí, si no vemos absolutamente ningún cambio, o al contrario, vamos como los cangrejos, pues habrá que levantar la voz. O sea, eso queda claro que es nuestro papel, ¿eh? Y bueno, comparto esta otra. Muchas gracias, Gloria. También comparto por acá que nos dicen: hola, buen día. En mi opinión, a mí no me gustó el proceso electoral, ya que hubo mucha guerra sucia. Totalmente de acuerdo. Y vuelvo, o sea, lo comentábamos en la reflexión. O sea, nosotros quisimos o nos dejamos engañar y participamos en esa guerra sucia. Eso es lo que me preocupa a mí. Dijo, a lo mejor los políticos podrán decir lo que quieran, pero nosotros, y eso sí creo que es algo que debemos de cambiar. Dice, y si no nos informamos, nos creemos las mentiras que dicen. Efectivamente. Yo en lo particular, en cuanto me llegaba una información que no me hacía mucho sentido, trataba de informarme y en ocasiones me quedaba callado 2-3 días hasta encontrar realmente el origen, la fuente, y por lo tanto ya poder opinar. Dice, yo deseo de todo corazón que nos vaya bien. Yo creo que es el deseo de todos los mexicanos. Dice, que nos vaya bien todos los mexicanos y hay que contribuir para ello. Por acá nos dice Pina Camarena: estimado Aldo, excelente reflexión con la que iniciaste el programa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me vino como anillo al dedo. Muchas gracias. Al contrario, Pina, muchas gracias a ti. Dice, te mando un abrazo apapachado. Igualmente va de regreso, Pina. Y por acá nos dicen, el cambio es de nosotros. Ya pasamos un cambio y no cambiamos. Así es que no cambió nada. ¿Qué pasó, chato? No me vayas a decir que te dicen Cantinflas. No, estoy entendiendo que hubo un cambio anterior y nada pasó. Eso es cierto. Ya cuando otro partido entró y no hubo gran cambio, y mucha gente se decepcionó, yo me incluyo entre ellos, y yo creo que tratando de interpretar lo que nos dicen, sí debemos de aportar nosotros. Desde un extremo, ok, hubo un cambio, ya ciertas situaciones no eran sostenibles y el pueblo se decantó por ello. Yo creo que sí, nosotros debemos de participar y depende de nosotros el cambio. Dice, el cambio es de nosotros. Y aparte dice, ya entendí cuál era el cambio. El Mesías llegó hace 2000 años y los rateros se quedaron aquí. O sea, realmente nosotros, a pesar de que Cristo llegó a realmente ser una gran revolución de amor, pues realmente no vamos como en ese camino. Es Julio César Moreno. Gracias por tu aportación, Julio César, y creo que sí coincidimos totalmente en que hay que hacer ese cambio. Y no digo que el cambio está en uno como nos lo manejaban, O sea, no solamente depende de nosotros, sí depende en gran parte del gobierno y hay que saber exigir, Eso me queda clarísimo. Pero si nada más exigimos y no hacemos nosotros nuestra parte, ¿saben qué nos vamos a ganar? Nos vamos a ganar absolutamente nada. Pues bien, regresamos al tema, el arte de reflexión. Quiero en estos 2 segmentos que nos quedan compartirles 3 puntos en específico que nos van a servir, nos van a ayudar a hacer una reflexión profunda, una reflexión valiosa. Estos puntos son aprender a reflexionar. Vamos a dar unos puntos que son muy prácticos. Usar la reflexión para mejorar la vida y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Yo creo que en estos 3 puntos podemos entender a grandes rasgos lo que es una reflexión y poder participar en el arte de la reflexión. Quedamos entonces que la reflexión es igual a hacerse un examen de tus virtudes, tus defectos en el aquí y en la ahora, sobre tus sentimientos, pensamientos, y puede, por supuesto, incluir pensamientos, emociones y sentimientos de los demás, así como circunstancias que nos rodean. Para aprender a reflexionar, lo primero que necesitamos hacer es darnos tiempo. Una reflexión sin tiempo y a las carreras difícilmente te va a dar frutos. Cuando tú estás pensando, cuando tienes en tu cabeza una situación X, llámese la novia, el novio, los hijos, los problemas cotidianos, vas manejando X, Y, Z,
pues es muy difícil que te brindes 5 minutitos, que te brindes 10 minutitos a reflexionar. Y eso no tiene que ver con la recomendación que hice hace algún tiempo de tratar de meditar, aunque sea 15 minutos al día. Eso es aparte, eso es no poner etiquetas. Cuando reflexionamos, llenamos la reflexión de etiquetas. Es muy diferente. Una cosa es no juzgar algo y cuando tú reflexionas, sí estás juzgando. Y es correcto, y es válido, y de hecho es deseable juzgar. Y lo vas a hacer juzgando con respecto a esta imagen de la vida ideal. Entonces, te tienes que dedicar tiempo. Te tienes que brindar, ¿cuánto? Igual 5, 10, 15 minutos, depende del tema. Si estás haciendo una reflexión que va a modificar toda tu vida, como pudiera ser el cambio de un trabajo, el cambio de ciudad, yo creo que la reflexión no la vas a hacer ni siquiera en un día, ¿eh? La vas a hacer en una serie de días y en esa serie de días tú vas a tener que ver pros, ver contras, ver cómo me siento, qué emoción está pasando por mí, cómo me siento si es o al momento de que pienso que me voy a cambiar de ciudad. O sea, siento un nudo en el estómago, me siento contento, me siento esperanzado, me siento afligido, pongo en balance, ¿qué voy a dejar? Precisamente de eso se trata y pones etiquetas, tal cual. O sea, si dices, híjole, me siento mal cuando pienso que voy a cambiar de ciudad, es una etiquetota. O sea, me siento mal, es una etiqueta. Pero es válido al momento de que tú estás pasando por tu mente o repasando por tu mente. A veces yo utilizo el término rumiar, o sea, rumiar la idea una y otra vez para que te quede claro la lección y los valores que vas a rescatar del suceso o de mis emociones de momento. Fíjense que aprendiendo a reflexionar, y el punto importante es darnos ese tiempo, hay un lugar que es fabuloso para reflexionar y yo creo que todos lo hemos hecho, la regadera. Es increíblemente fabuloso poder reflexionar en el momento en que te estás dando una ducha. Bañarte ya es automático. No tienes que pensar ni siquiera en la cantidad de shampoo que tienes que utilizar para lavarte el cabello. Es automático. Y siendo algo automático, te permite y te libera para que puedas darle vueltas a un asunto, para que lo reflexiones, porque no puedes hacer nada más. Te estás bañando. Háganlo, van a ver, de mí se acuerdan, Quedarse quieto es muy importante también como una práctica. O sea, si tú vas a reflexionar, bueno, vale la pena en que o hagas una actividad monótona, fíjense que hasta correr es una actividad monótona, de tal manera que no me refiero a quedarte quieto inmóvil, ¿no? Quedarte quieto es no estar pensando en otras cosas, no estar inquieto, vamos a decirlo así. Entonces, eso es muy importante. Relájate, está quieto. Y una vez es, habiendo dado tu tiempo y encontrar ese lugar ideal, bueno, tenemos que reflexionar acerca de ti y de tus experiencias. Fíjate que una pregunta muy importante antes de iniciar a reflexionar sobre cualquier tema, y quizás sea la tarea que si les pudiera dejar, les dejaría, es que hagamos una reflexión de quiénes somos, quién eres. ¿Sabes quién eres? ¿Te pudieras definir, vamos a decir, en una cuartilla, en una hoja tamaño carta, te pudieras tú definir? ¿Necesitarías más? Porque si necesitas más, normalmente es que estás divagando, Hasta puede ser media hoja, entre más conciso te puedas definir, más te conoces. Ojo, no quiere decir que lo que tú estás escribiendo ahí es limitativo o limitante, más bien dicho. No quiere decir que lo que tú estás poniendo ahí es que no puedes crecer ni cambiar, pero en este momento es como tú te percibes. Y a partir de cómo tú te percibes, es como vamos a poder brincar hacia una reflexión profunda. Eso definitivamente es una herramienta fabulosa. O sea, ¿te puedes definir? Y si te puedes definir, es mucho más fácil reflexionar cualquier tema con el que te enfrentes. La segunda parte de estos tips que les quiero comentar son usar la reflexión para mejorar nuestra vida. En muchas ocasiones reflexionamos solamente cuando tenemos una crisis encima.
Y eso no es el mejor momento de reflexionar. El mejor momento de reflexionar es cuando estás en un momento tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando estás en un momento tranquilo, las reflexiones te permiten estar listo para cuando llegue la crisis. Cuando llega la crisis no estás tratando de obtener el mejor resultado, estás tratando de apagar un fuego. Y los preceptos y conceptos son diferentes. Cuando tú quieres salir, cuando dicen no quiero queso, sino salir de la ratonera, tu concepción de la reflexión va a ser totalmente diferente. Nos vamos a ir a la siguiente pausa y les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con nosotros y compartir alguna reflexión que ustedes hayan hecho que les haya cambiado su vida. Me encantaría escucharlo. Teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp te puedes comunicar con nosotros al 331 019 0712. Vamos corriendo a esta siguiente pausa y regresamos aquí en tu programa Coach Online, por supuesto en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta y me voy rapidito en este último segmento porque todavía tengo algo aquí en el tintero que no me quiero ir, obviamente sin realmente tocar todos los puntos que traigo, porque creo que es muy importante que nos enseñemos a hacer unas buenas reflexiones. Hablábamos de la segunda parte de las tres que les había comentado, que es usar la reflexión para mejorar tu vida. Esto va a partir de evaluar tus valores fundamentales. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos que tomar un punto de referencia que tenía que ver con nuestra visión de cómo deberían ser las cosas de una forma ideal? Bueno, pues tus valores son esa visión ideal. ¿En algún momento te has puesto a analizar cuáles son los valores, también se les llaman principios, que rigen tu vida? ¿Cuál es aquello a lo que recurres? Y por eso se llama principios, porque es a lo primero que recurres ante cualquier momento o cualquier situación de tu vida. ¿Sabes cuáles son los valores que rigen tu vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? De hecho, vale la pena hacer una reflexión precisamente de los valores, o sea, analizar cómo te percibes tú. Valores, hay los que te puedas imaginar, pero rápidamente, para que más o menos te des una idea de por dónde va este análisis, son una lista de valores pudiera ser amistad, aprendizaje, armonía, autoestima, aventura, calidad, competencia, contribución, control, cooperación, creatividad, desarrollo, riqueza, sabiduría. Bueno, esos son los valores, o sea, lo que en ti vale más en esta vida. Te voy a dar un ejemplo para que más o menos, para explicarme lo que quiero decir. Vamos a decir que tú tienes como valor decir la verdad, ¿ok? Y tienes como valor, por otro lado, la tolerancia. Si te fijas, estos valores pueden entrar en un momento dado en conflicto. Si alguien dice algo que yo considero que es una mentira, ¿cuál valor es más importante? Decir, o sea, ¿la verdad o la tolerancia? Y si tengo valores que entran en conflicto, eventualmente termino siendo bastante incongruente. Por eso es de que hacer este análisis. ¿Por qué termino? Me regreso, marcha para atrás, veto reversa, va. ¿Por qué sería incongruente? Porque si yo lo critico o yo lo corrijo porque siento que es una mentira, no estoy siendo tolerante. Y entonces estoy siendo incongruente. O sea, soy tolerante, no le digo nada. Si mi valor es la verdad y le digo, no soy tolerante. O sea, realmente tenemos que hacer este análisis de mis valores fundamentales, porque a partir de mis valores fundamentales, vamos a decir que es el espejo a través del cual voy a ver los sucesos de la vida cotidiana para poder hacer una reflexión profunda y real que me sirva a mí. Mis valores pueden ser muy diferentes a los tuyos y los tuyos muy diferentes a la persona que está sentada ahí a un lado tuyo o a tu jefe, a tu esposo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante evaluar cuáles son tus valores fundamentales. Al mismo tiempo, tienes que, hablando de esa visión ideal que tú tienes que analizar tus metas. O sea, saber quién soy y hacia dónde voy. Esas son las metas, porque cuando tú haces una reflexión y no sabes a dónde vas, va a quedar a mero nivel de ejercicio
filosófico, que se vale, ¿eh? Que de hecho entra mucho que ver en el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Se vale hacer reflexiones meramente filosóficas como un ejercicio mental, un ejercicio espiritual a efecto de crecer como ser humano. Pero si también quiero ir corrigiendo el rumbo hacia dónde me estoy dirigiendo, pues las metas son de vida o muerte. Digo, si no tengo una meta, si no sé quién soy, no sé a dónde voy, pues entonces realmente una reflexión no va a carecer de gran sentido. Entonces vale muchísimo ver este tipo de posición donde estoy, hacia dónde me dirijo. Pero ojo, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿A dónde te diriges? No quiere decir que no puedas cambiar. Cuando tú haces una reflexión sabiendo tus valores, sabiendo tus metas, pero en un momento dado decides que tienes que cambiar y que ese cambio te va a hacer más feliz y te va a convertir en una persona más plena, adelante. Haz el cambio, anímate, atrévete a decir, este es el cambio que yo quiero. A lo mejor si sigo en el rumbo que voy, a lo mejor soy demasiado aprensivo con relación a mi trabajo. Si sigo en este rumbo me va a dar un infarto. Sucede. Y si tú llegas a esa conclusión y dices, independientemente de que está de acuerdo a mis valores, yo quiero cambiar, porque obviamente no quiero que me dé un infarto. Puedes tomar la decisión. Es tuya y nada más tuya. Pero te lo comparto porque independientemente de que creo que tenemos que identificarnos nosotros y saber hacia dónde vamos, podemos cambiar. Y en ese cambio también te invito a que estés abierto a la posibilidad de que tú puedes decidir ser quien eres. En una reflexión todo se vale, ¿eh? El chiste es que al final de la reflexión hayas entendido y comprendido la situación, número uno, hayas entendido y comprendido cómo actuaste y cómo debes de actuar, y hayas entendido y hayas comprendido qué es lo que debes de hacer para llegar al estado ideal. Vamos a dejar en estos términos lo idóneo, lo que estamos buscando a través de una reflexión. El tercer punto, ya porque se nos viene el tiempo encima, tiene que ver mucho con esa reflexión filosófica. Aquella que a lo mejor no te va a hacer cambiar de parecer, aquella que no te va a hacer cambiar de forma de vida ni de estilo de vida, pero aquella que te va a permitir entenderte a ti y a las situaciones que te rodean de una forma más profunda. Y en muchas ocasiones, cuando te entiendes de esa forma profunda, que aunque no tenga una aplicación práctica, cuando te entiendes de una forma profunda, es que te liberas de muchos lazos, de grilletes, de cadenas, y te permites realmente desarrollarte. Es ese análisis que hemos invitado en una serie de programas, esa pregunta filosófica, profunda, como amigo de la verdad, como queriendo de una forma curiosa descubrir qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, que tiene mucho que ver con la reflexión que hice al principio. Yo me lancé preguntas para entender qué estaba sucediendo, no tanto para entenderme a mí, que yo tenía claro por quién quería votar, yo tenía claro por qué quería votar, yo tenía muy claro todo, pero para entender qué estaba sucediendo, pues la situación en general no sé ustedes, a mí me preocupó mucho, insisto, no tanto el proceso de las elecciones, me preocupaba mucho cómo estábamos reaccionando los conciudadanos, los vecinos, los amigos, ante una situación en la que no debíamos de haber reaccionado así. Entonces hice esta reflexión sobre este mundo que me rodeaba y llegué a conclusiones que compartí con ustedes en este primer segmento, porque básicamente lo que hice fue analizar mi experiencia ante lo que se estaba viviendo. ¿Tú has analizado en alguna ocasión esa experiencia para entender? Nada más por el gusto de entender. Es una de las grandes invitaciones que te hago. Piensa en tu reacción frente a la experiencia. ¿Cómo sientes que fue la experiencia? ¿Qué emociones despertó en ti? Por ejemplo, yo les puedo compartir que en mí se despertó una emoción de cierto dolor. Y obviamente yo no quiero estar dolido. ¿Por qué me estaba doliendo? Me estaba doliendo porque veía
que en lugar de ir sumando, íbamos a ir restando, e independientemente de que estemos buscando un cambio, el cambio puede llevarnos hacia lo negativo, puede sacar lo peor de nosotros, sobre todo si es que no hizo cada quien su propia reflexión de saber cómo va a reaccionar ante circunstancias que no siempre son favorables, que pueden ser adversas. O sea, emití mi voto, no ganó quien yo quería, y en lugar de haberme adelantado para saber cómo iba a reaccionar, reaccioné a mero nivel emocional. Y en ese mero nivel emocional es que se generaron ciertos conflictos. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Tú en casa, ¿qué puedes hacer? No solamente ante esta situación de las elecciones, ante cualquiera. ¿Qué puedes hacer para mejorar alguna relación, alguna situación? ¿Es mejor no hacer nada, que es una opción muy válida? ¿Es mejor ser activo, proactivo y buscar una solución directa mediante una acción? ¿Qué estoy aprendiendo a través de esta situación, agradable o no agradable? Son una serie de preguntas que vale la pena lanzarse uno mismo para que cuando volvamos a enfrentarnos a esta situación podamos resolverlo de una manera más fácil, de una manera más armoniosa, de una manera menos precipitada. Y esto nos va dando sabiduría a lo largo de la vida. Acuérdense de esta famosa frase de que una vida sin reflexión no vale la pena vivirla. Yo creo que es cierto. Yo creo que debemos de ir reflexionando lo que nos va sucediendo en el día a día, porque luego de una forma cómoda, por decir una palabra, se nos olvida que vivimos algo, se nos olvida que sufrimos algo, se nos olvida a veces hasta ser alegres, a estar felices. Eso no lo debemos de permitir. Por eso es de que vale la pena que ante los sucesos positivos y negativos de la vida estemos reflexionando. El último tip que les quiero compartir es que lleven un diario, tal cual, en un cuaderno, o comprar el diario tal cual, pero no solamente es decir qué me sucedió durante este día, es interpretar con mis propias palabras qué me sucedió durante este día, interpretarlo, darle valores, darle juicios de valor, ponerle etiquetas, y a través de eso permitirme crecer. A través de, como si fuera una novela que nos ha sucedido, que leemos alguna novela y a través de la experiencia de los personajes de la novela los hacemos propios y crecemos y decimos, yo mejor hubiera hecho esto, yo mejor hubiera hecho aquello. Cuando tú escribes tus propias experiencias, imagínate el tamaño del impacto que va a tener sobre tu vida. O sea, estás hablando de tu propia vida y estás hablando de tus propias reacciones, que en muchas ocasiones, insisto, de una forma comodina, no cómoda es la palabra que buscaba, comodina, las olvidamos. Queremos borrarlas, porque a lo mejor no nos gustó lo que hicimos. Pero cuando las quieres ocultar así, ¿qué crees que va a pasar? Vas a cometer el mismo error una y otra vez. Así es que una vida con reflexión es la mejor manera de vivir la vida. Y es la invitación que les hago. En esta situación de las elecciones y de las postelecciones y del cambio de poderes que va a haber, yo creo que tenemos que buscarle así con el dedito, estarle buscando qué es lo que me deja a mí y cómo es que esto me va a convertir en la mejor versión de mí mismo. El tiempo se nos vino encima, no me resta sino agradecer el favor de su atención. Nos estaremos escuchando el día de mañana en punto de las 5, de 5 a 6. Y pues no me quiero despedir, por supuesto, sin antes agradecer a Gaby, que estuvo en producción, a Juan Pablo aquí en los controles, a Abraham allá en video también, muchísimas gracias. Recuerden entonces que tenemos una cita el día de mañana a las 5 de la tarde aquí en tu programa Coach Online. Chao.